Colombia es un Estado social de derecho y que Colombia es diversa, multiétnica y cultural. Por tanto, en estos debates ha habido como la ausencia de tratar el tema de lo diverso y de lo multicultural. Pero antes de eso, haciendo varias reflexiones sobre lo que se ha discutido, sobre el código del niño, de la niña, del adolescente, yo recordaba en estos minutos que uno de mis mayores decía: el papel aguanta lo que le pongan. Los derechos podrán decir muchas cosas, pero Colombia tiene crudas realidades. Quiero manifestar una de esas crudas realidades, honorables senadores, señora presidenta, y solicito de manera especial a los honorables senadores, y también hago una denuncia pública, de que un pueblo nuestro, hermano nuestro de Nariño, el pueblo Aguá, ha sido víctima de la violación de algunos derechos. Y ahí hay niños indígenas. Precisamente el 9 de agosto se celebraba el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, y en ese día fueron masacrados vilmente 5 hermanos indígenas nuestros. Ahí atentaron con los derechos de la familia porque fueron asesinados esposa y esposo y quedaron niños desamparados. Por tanto, solicito, señora presidenta, por medio de oficio, se solidarice con el pueblo Aguá para que este Congreso en pleno vele por la vida, la dignidad de nuestras culturas y de nuestros pueblos. Si nos están escuchando también los demás honorables senadores, solicito en solidaridad 1 minuto de silencio por nuestros pueblos indígenas, nuestros niños indígenas, hijos de desplazados, los niños que están en las calles, que han sido vulnerados y discriminados en sus derechos individuales y colectivos. Hagamos 1 minuto de silencio. Un minuto de silencio. Muchas gracias. Continúa con... Todavía no he terminado, y para ser puntual, agradezco esa solidaridad con nuestros pueblos indígenas. Al respecto del Código de la Infancia y de la Adolescencia, quiero dejar constancia y también unas propuestas de adiciones y modificaciones, aclarando de que este proyecto se ha discutido, se ha analizado, pero también se ha excluido en alguna parte a la diversidad étnica y cultural, aunque hace alusión en algunos artículos a los pueblos indígenas. Nos preocupa un poco la representatividad, la participación, la financiación y en materia de consulta previa que nosotros los pueblos indígenas debemos tener para que se desarrollen los proyectos en nuestras comunidades. En este caso, quiero dejar en la mesa unas propuestas de adiciones y modificaciones a los artículos 69, 202, 203, 204 y 205 de este proyecto, que se refieren específicamente
que los pueblos indígenas deben tener la consulta previa y concertación porque están amparados en un régimen constitucional a nivel internacional. Asimismo, por ejemplo, en el artículo 202 habla solo de gobernadores y alcaldes. Nosotros hemos propuesto más bien que se hable de representantes de las entidades territoriales. Hemos mirado también dentro de estos artículos, muy preocupante, donde no permiten que los pueblos indígenas, en el concepto de la política pública, permitan que nosotros diseñemos nuestras políticas para atender nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, de acuerdo a nuestros usos, a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres. Y en esa conformación de los consejos para hacer esa política pública, hemos observado que se ha excluido la representación de los pueblos indígenas y de los grupos étnicos. Por tanto, proponemos se adicione un numeral donde se hable sobre la representación de los pueblos indígenas. Asimismo, por ejemplo, en el artículo 205, si seguimos la línea de hablar de entidades territoriales, proponemos nosotros que se hable de consejos territoriales de política social y no de consejos departamentales y municipales de política social, porque allí se excluiría a los territorios indígenas concebidos como entidades territoriales en el marco de la Constitución. Con eso quiero dejar constancia entonces de que hacemos nuestras propuestas de adiciones y modificaciones para presentarlas a la mesa directiva. Muchas gracias, señora presidenta.